En la clase del día de hoy veremos un repaso de lo que es el árbol ABL. En clases anteriores hemos visto este tema, pero es necesario poder reforzarlo para que de esta manera tengan una mejor comprensión. Ahora podemos ver que los árboles ABL son árboles binarios de búsqueda, donde todo nodo cumple la propiedad de equilibrado. En este caso, la altura del subárbol izquierdo y del derecho no se diferencian en más de uno. Se define como el factor de equilibrio de un nodo, que es igual al factor de equilibrio de un nodo, es igual a la altura del árbol derecho menos la altura del árbol izquierdo. En un árbol ABL, el factor de equilibrio de todo nodo es menos 1, 0 o 1 positivo. Si estamos dentro de ese rango del menos 1, 0, 1, el árbol teóricamente está equilibrado. Si tenemos valores como el 2, ese árbol ya está degenerado. Necesitamos hacer alguna rotación para que vuelva a estar equilibrado. Tras la inserción o el borrado de un elemento, los ascendientes del nodo pueden sufrir un cambio en su factor de equilibrio y en todo caso solo en una unidad. Entonces debemos de saber cuando nosotros hacemos una inserción o un borrado de algún nodo, nosotros estamos propensos ahí en el árbol de poder sufrir un cambio en el factor de equilibrio. Y para ello nosotros necesitamos recalcular ese factor de equilibrio en cada nodo cada vez que se haga una inserción o un borrado. Se añade una etapa donde se recorren los ascendientes si alguno está desequilibrado. Quiere decir que tenga un factor de equilibrio de 2 o menos 2. Se vuelve a equilibrar mediante operaciones denominadas rotaciones. Más adelante vamos a ver los casos en donde nosotros debemos aplicar las rotaciones. Tenemos aquí un ejemplo de un árbol ABL en donde podemos observar que está equilibrado. Podemos ver todos los factores de equilibrio de cada nodo. Ese factor de equilibrio, si se dan cuenta, está entre el rango permitido, que es menos 1, 0, 1. No tenemos ningún nodo que tenga un factor de equilibrio de 2 o de más. En las operaciones de un árbol ABL tenemos primero, dice, en un árbol ABL es un árbol binario de búsqueda aplicado a un campo que indica el factor de equilibrio de cada nodo. Ese factor de equilibrio es el que nosotros debemos de calcular en cada nodo para poder saber si ese árbol está equilibrado o degenerado. Tenemos operaciones de acceso y las operaciones de inserción y borrado, que se realizan de la misma manera que un árbol binario de búsqueda, salvo que se añade una etapa posterior de reequilibrado. Cuando insertamos nodos a un ABL o cuando borramos, nosotros después de realizar esa operación debemos de hacer lo que se conoce como un reequilibrado, que es volver a calcular los factores de equilibrio de cada nodo para poder ver si están en el rango aceptado. El reequilibrado recorre los ascendientes del nodo que han sufrido modificación, recalculando los factores de equilibrio y aplicando las rotaciones adecuadas cuando es necesario. No siempre cuando nosotros insertamos un nodo nuevo vamos a tener que hacer una rotación, ni tampoco cuando se hace un borrado de algún nodo. En algunas ocasiones queda siempre equilibrado. El recorrido se detiene al llegar al nodo raíz o cuando el subárbol del nodo actual no haya sufrido cambios en altura respecto a la situación anterior de la operación. Es necesario controlar el cambio de altura de los subárboles a lo largo del recorrido.
Cuando nosotros hacemos un cambio de altura es porque primero hacemos una inserción, que eso por lo general incrementa la altura del padre. También incrementa su factor de equilibrio, que era -1 o 0 en su lado izquierdo, o bien 0 o 1 en su lado derecho. Y cuando se hace un borrado, se dice que se decrementa su altura del árbol. También se decrementa su factor de equilibrio, que era -1 en el lado izquierdo o +1 en el lado derecho. En cuanto a las rotaciones, dice que es una reestructuración local de un subárbol binario de búsqueda que mantiene la propiedad de ordenación. Entonces, en este caso, nosotros vamos a aplicar rotaciones siempre y cuando el valor del factor de equilibrio no esté dentro de los rangos aceptados. Vamos a ver ahorita un ejemplo de esto. En las rotaciones en ABL, tras una operación de inserción o borrado, se recorren los ascendientes recalculando los factores de equilibrio y teniendo en cuenta el cambio de altura del subárbol. Es posible que en el recorrido del factor de equilibrio de algún nodo pase a valer 2 o -2, que eso quiere decir o es equivalente a que el árbol está desequilibrado. En este caso se aplica una determinada rotación que restablece el equilibrio del nodo, aunque es posible que cambie la altura del árbol. Entonces, con la rotación lo que nosotros estamos haciendo es volver a poder restablecer el equilibrio de ese subárbol. En un árbol ABL se necesitan dos tipos de rotaciones. Tenemos las rotaciones simples y las rotaciones dobles, en un sentido o en otro, que serían izquierdas o derechas, teniendo en cuenta los distintos ajustes de factores de equilibrio y posibles resultados respecto al cambio de altura. Existen 4 casos a considerar. Estos 4 casos nos ayudarán a poder entender qué tipo de rotación debemos aplicar a nuestro árbol con respecto a los valores del factor de equilibrio. La primera es una rotación simple a la derecha. Dice que nosotros vamos a aplicar una rotación simple a la derecha cuando nosotros tenemos en el nodo afectado, o sea, el nodo que está con un factor de desequilibrio, perdón, de -2, y su nodo izquierdo no tiene un factor de equilibrio de 1. Cuando cumpla esta condición, nosotros debemos de aplicar una rotación simple a la derecha. Ahora, una rotación simple a la izquierda es cuando se tiene un factor de equilibrio de 2 y su nodo derecho no tiene un factor de equilibrio de -1. Ahora, la rotación doble a la izquierda. Se tiene un factor de equilibrio de 2 y su nodo derecho tiene un factor de equilibrio de 1. Y su rotación doble a la derecha se tiene un factor de equilibrio de -2 y su nodo izquierdo tiene un factor de equilibrio de 1. Entonces, en resumen, podemos ver que cuando nosotros en nuestro árbol nos encontremos con un nodo que tiene el valor de equilibrio de 2 o de -2, quiere decir que necesita una rotación. Solo debemos de observar si, si es, por ejemplo, -2 el valor del factor de equilibrio de ese nodo. Solo tenemos que observar que su nodo izquierdo no tenga un factor de equilibrio de 1. Si fuera así, vamos a aplicar una rotación simple a la derecha. Pero si fuera que su nodo izquierdo tiene un factor de equilibrio de 1, vamos a tener que utilizar una rotación doble a la derecha. Cuando nosotros aplicamos una rotación doble a la izquierda, quiere decir que vamos a hacer una rotación simple a la derecha primero y después una rotación simple a la izquierda. Y en la rotación doble a la derecha, primero se hace una simple a la izquierda y luego una simple a la derecha. Ahora pasemos a este ejemplo. Tenemos
un, un árbol con sus factores de equilibrio. Entonces podemos observar que nosotros aquí tenemos nodos con valores 0, pero tenemos un nodo que tiene un valor -2. ¿De dónde salió ese -2? Porque tenemos que en este lado los niveles del subárbol derecho es 1 y del lado izquierdo tiene 1, 2, 3 niveles. Entonces 1 menos 3 es -2. Aquí tenemos un desequilibrio. Entonces tenemos que saber qué tipo de rotación vamos a hacer. En este caso vamos a tener que hacer una rotación doble a la derecha. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos la rotación doble a la derecha, dice que se tiene un factor de equilibrio de -2 y su nodo izquierdo tiene un factor de equilibrio de 1. Entonces, tenemos -2 y su factor y su nodo izquierdo es 1. Entonces cumple la condición. Y si revisamos, no cumple ninguna de las otras tres condiciones. Entonces es una rotación doble a la derecha, en donde vamos a hacer que el nodo 9, que está cargado a la izquierda, y el nodo 5 está cargado hacia la derecha. Entonces vamos a efectuar esta rotación. Nosotros primero vamos a hacer una rotación simple a la izquierda, ¿verdad? Y luego vamos a ver que este nuevo árbol, que una vez que se terminó la rotación a la izquierda, el árbol se mira de esta manera. Entonces nosotros recalculamos los factores de equilibrio para poder saber hacia dónde está cargado el árbol. Pero el árbol todavía está cargado ahora hacia la izquierda. Entonces, como el nodo superior sigue teniendo un desbalance, se proseguirá el proceso haciendo una rotación a la derecha. Entonces vamos a hacer ahora una rotación a la derecha, en donde ahora se va a ver involucrado el 7, ¿verdad? El 7 va a subir a hacer la raíz, para que de esta manera nosotros podamos tener del lado derecho ahora del nuevo árbol 3 nodos, y los podemos ver aquí. Ya que vemos que la rotación ha sido finalizada, ahora el árbol de la derecha se mira de la misma manera que el árbol del lado izquierdo. Entonces, si se dieron cuenta, con una sola rotación doble a la derecha se logró equilibrar el árbol. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un nivel y dos niveles. Y aquí un nivel, dos niveles. 2 menos 2 tenemos 0. Entonces estamos bien. Aquí tenemos 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Y las hojas, como no tienen hijos, entonces tenemos 0, 0, 0 y 0. Estamos totalmente equilibrados. Este árbol está totalmente equilibrado. Tomemos en cuenta que siempre, como en el árbol binario de búsqueda, en el caso del nodo 7, todos los nodos mayores van a ir del lado derecho, como lo es el 9, y el 9 tiene un nodo mayor que es el 10, pero tiene un nodo menor que es 8, pero este 8 a la vez es mayor que 7, por eso se encuentra al lado derecho de 7. Y los nodos del lado izquierdo van a ser menores al nodo padre. En este caso 5 es menor que 7 y el 1 es menor que el 5, pero el 6 es mayor que 5, por eso está a su derecha, pero este 6 sigue siendo menor al 7, por eso está del lado izquierdo del 7. Entonces con esto finalizamos el ejemplo. Como recomendación pueden ingresar a este sitio web para poder hacer uso de un simulador para árboles ABL. En este sitio web podemos encontrar este simulador, podemos venir e insertar una serie de nodos para poder ver cuál es el comportamiento. Se lo recomiendo para que puedan tenerlo de referencia y poder de esta manera resolver sus ejercicios y poder saber la respuesta. Siempre revisen las pestañas de discusiones y las pestañas de material de aprendizaje
porque ahí estaré enviando información del curso. También puedan revisar la, la pestaña de actividades porque habrán tareas que ustedes deben de enviar.